Desafortunadamente todavía existen docentes quienes van al salón de clases o inician una videoconferencia sin haber planificado su clase, sin saber qué temas tratarán, cómo los desarrollarán y qué actividades se desarrollarán a modo de estrategias o técnicas didácticas. Cómo esta clase se conecta con clases futuras o anteriores o clases paralelas en otras asignaturas, entre otros varios puntos muy importantes. Así pues, en este video abordaremos brevemente estos puntos y pautas necesarias para diseñar una clase. No va a ser un video tan largo y complejo y profundo como el que hicimos respecto a cómo crear o diseñar una asignatura, porque se trata de crear una clase universitaria, estándar, a nivel de grado, 2 horas académicas. Aunque obviamente lo que mencionaremos en este video te servirá para planificar clases en general, no solamente clases de estas características. Mi primera recomendación es remitirnos al syllabus, al plan de materia, al diseño curricular, porque nuestras clases no surgen de la nada, son parte de una estructura, de una secuencia lógica en el desarrollo de saberes para el logro de una competencia, formación académica o el cumplimiento de ciertos objetivos de aprendizaje. En este documento, nuestro syllabus, plan de materia, si es que está bien desarrollado, podremos encontrar qué saberes corresponden a nuestra clase en cuestión, qué dispositivo o metodología se está utilizando para la dimensión de la competencia en la cual nos encontramos y qué estrategias o técnicas didácticas se han propuesto para el desarrollo de dichos saberes. Pareciera que nuestra libertad creativa como docentes se viera cortada por este documento, por el plan de materia, ya que este nos señala qué enseñar, cuándo y de qué manera, como si cada clase se tratase de ejecutar mecánicamente lo que este documento académico-administrativo dicta. Sin embargo, este corte de libertad creativa en los docentes no es el caso, en absoluto. El docente posee libertad para definir cómo ha de implementar las estrategias didácticas planificadas y aún incluso existe total flexibilidad para cambiar esta técnica o estrategia según las circunstancias. Y esto es válido para todas nuestras clases, porque el centro de relevancia radica en qué enseñar, en los saberes. El cómo es más una sugerencia plasmada en el plan de materia. ¿Qué ocurre si cierto día no es posible utilizar la estrategia didáctica X o Z que se había planificado en el diseño curricular? ¿Cancelamos la clase? No, en absoluto, cambiamos de estrategia. ¿Qué pasa si el plan de materia se diseñó hace 2 años? Pero el año pasado la universidad compró nuevos equipos, mejoró su infraestructura, invirtió en tecnología. ¿Vamos a utilizar el antiguo equipamiento porque el plan de materia así lo indica? Obviamente no, nos remitimos al plan de materia como referencia. Lo importante es desarrollar los saberes correspondientes para el logro de la competencia. En este sentido, si el plan de materia nos indica que cierto tema de nuestra clase puede desarrollarse a través de un grupo de expertos o una lluvia de ideas, y nosotros como docentes decidimos que sí, efectivamente, esa es la mejor estrategia didáctica para esta ocasión, queda a nuestro criterio el definir cómo se desarrollarán estos grupos de expertos o cómo llevaremos a cabo dicha lluvia de ideas con nuestros estudiantes. ¿Será virtualmente utilizando una herramienta tecnológica como Jamboard de Google? ¿Utilizaremos notas de colores y las pegaremos en un mural? ¿Cuántas personas tendrá cada grupo? ¿Cuánto tiempo de la clase se utilizará para el desarrollo de esta estrategia didáctica? Son puntos sobre los cuales como docentes tenemos control y definir dichas variables es parte de nuestra labor en función a los saberes que se deban desarrollar, al momento y a los recursos de los cuales dispongamos. Algunas veces ocurre que la universidad como un todo diseña un plan de materia súper moderno con diferentes herramientas que utiliza ciertos equipos o laboratorios que de repente no se encuentran presentes en cada una de sus sedes o en cada una de sus facultades. En lo que respecta a los saberes, valga aclarar aquí entre nos, entre quienes sí tienen acceso a este curso completo sobre educación superior y docencia universitaria, valga aclarar que los saberes plasmados en el diseño curricular son de alguna manera pseudo cuasi genéricos, aunque esto depende de la asignatura en cuestión. Pero por lo general nuestro diseño curricular
no tendrá explícito el nombre del software a utilizar o el libro. Quizás sí el nombre de la teoría o el método o el modelo o la corriente, si es que efectivamente son relevantes para la ciencia o disciplina académica y están consolidados. Pero por lo general no será el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el diseño curricular nos indica que para la clase número 14 debemos enseñar edición de video con fondo verde o chroma key, dependerá de nosotros como docentes definir si para este fin, para el desarrollo de este saber, utilizaremos Adobe Premiere Pro, Final Cut, Filmora o DaVinci Resolve, según la competencia a desarrollar, de qué trate la asignatura como tal, a qué carrera o programa académico se esté enseñando esta materia, a qué nivel y de qué recursos disponga la universidad. Obviamente varias universidades han institucionalizado cierto software, ciertas teorías y aún incluso ciertos autores en su malla curricular, así como planes de materia individuales, en cuyo caso, bueno, como docentes debemos enseñar eso, pero aún así tenemos libertad como docentes, cierto margen respecto a la didáctica. No obstante, yo soy partidario del pensamiento crítico. El docente y los estudiantes están en todo su derecho de criticar y cuestionar al diseño curricular para cada materia, siempre y cuando esto se haga con fundamentos, de forma sólida, consistente, con investigación, argumentando como se debe. Y en este sentido, nuestro diseño de cada clase debe poseer mecanismos para recibir retroalimentación, cosa tal que la próxima vez que vayamos a dar esa misma clase o la siguiente ocasión en la cual revisemos el plan de materia, se tomen en cuenta estos comentarios. Porque planificar una clase no se limita a la clase que se dará en ese momento, debe contemplar futuras versiones de esa misma clase. Así pues, ya sabiendo qué saberes nos corresponde desarrollar en nuestra clase a diseñar, conociendo las estrategias y técnicas didácticas propuestas y habiendo definido cómo han de desarrollarse estas, dicho de otra manera, sabiendo qué enseñar en nuestra clase y cómo enseñarlo, nos correspondería diseñar el material o los recursos competentes para dicho fin. Las diapositivas sobre el tema, obtener los artículos o las lecturas para su respectivo análisis, elaborar el material que será trabajado en grupos, etc. Y ya con ello tendremos casi listo el diseño de nuestra clase, porque sabremos qué enseñar, cómo enseñarlo y habremos preparado el material necesario para este cometido. Sin embargo, regresando al qué enseñar, recomiendo plasmar estos saberes descompuestos en sus partes esenciales en un documento que yo llamo la agenda de clase. Todas mis clases tienen una agenda, siempre. En esta se plasma por puntos secuencialmente la estructura de la clase, el orden de los asuntos, la secuencia lógica para esta sesión en particular. Mi modelo de agenda de clase tiene las siguientes 4 partes. El título del documento es el número de clase y el tema central del cual vamos a tratar. El primer subtítulo literalmente dice antes de empezar, que en breve veremos de qué se trata. El segundo subtítulo se llama para hoy o sobre esta clase, donde detallo qué cosas aprenderemos o qué actividades vamos a realizar. Aquí es donde deben figurar los saberes a desarrollar con sus respectivas estrategias o técnicas que utilizaremos. Como tercer subtítulo tenemos una sección que dice para la siguiente clase y en cuarto lugar hablaremos de para la siguiente semana. Vamos por partes. La primera sección de la agenda de clases, antes de empezar, se dedica a los primeros 2 a 3 minutos de la sesión, por si debemos darle a nuestros estudiantes algún anuncio importante o un recordatorio. Muchos docentes dejan esto para el final de la clase, pero personalmente y en mi experiencia considero que no es correcto. Es mejor que al final de nuestra clase los estudiantes se queden pensando en lo que aprendieron en el día, no que se vayan de la clase con el pensamiento de la siguiente semana hay feriado, las notas ya se encuentran cargadas en el sistema, etc. Todo anuncio debería hacerse al principio. Y aunque alguna vez me dijeron que existe el riesgo de que este anuncio los distraiga durante la clase, no es cierto, porque para eso tenemos la didáctica. La idea es captar su atención.
Porque si hablamos de distracciones, pueden distraerse con cualquier cosa. Y personalmente nunca he visto, ni como docente ni como estudiante, que se dé un anuncio tan importante que distraiga a los estudiantes durante toda la clase. Salvo que el anuncio consiste en que la clase se cancela por X o Z factor. Respecto a la segunda sección de esta agenda de clase, llamada Para Hoy, debemos mencionar que ninguna clase es 100% independiente. Todas están conectadas entre sí de una u otra manera, en mayor o en menor medida. Y en este sentido es importante que antes de crear nuestras diapositivas, seleccionar videos de YouTube para mostrar durante nuestra clase y debatir al respecto, o el desarrollo de cualquier otra actividad o estrategia didáctica, debemos considerar qué cosas ya saben nuestros estudiantes, qué cosas ya pueden hacer, bien sea que las hayan aprendido en esta materia, en nuestra asignatura, o en la de algún colega, de otro docente, de este mismo semestre o del año anterior. Porque para nuestra clase en cuestión podemos acudir a estos saberes y habilidades desarrollados anteriormente, cosa tal que apliquen el conocimiento previo para el desarrollo de estos nuevos saberes, los que veremos o trabajaremos en esta clase particular. Teniendo esto en cuenta, y habiendo identificado qué saberes han de desarrollarse en nuestra clase, debemos desglosar estos saberes en sus partes esenciales. Normalmente el plan de materia no señalará los saberes a detalle, sino de forma general, como mencionábamos hace un momento. Corrección de color es un saber conceptual para una asignatura fotográfica o de diseño gráfico. Ok, pero ¿qué enseñaremos de la corrección de color? Saturación, contraste, luces, sombras, etc. En el plan de materia puede decir que hoy nos toca hablar de marketing mix. Entonces, a nosotros como docentes nos corresponde desglosar al marketing mix, descomponerlo en sus variables esenciales, en el modelo de las 16 Ps, las 4 Cs, y en los otros muchos elementos que existen actualmente. La rama que tú quieras, tu área, tu carrera, seguramente tienes un ejemplo con el cual se pueda trabajar. Debemos desglosar los saberes en sus partes, porque de estas partes surgen las diapositivas, el esquema, el mapa conceptual, las lecturas, los artículos, los videos, etc. Todas las estrategias didáctico-evaluativas. Muchos docentes buscan material sobre el tema y ya, y eso está mal. Es un grave error. Si vamos a buscar un artículo o un documental para compartir con nuestros estudiantes, para que luego ellos desarrollen la actividad que sea, debemos verificar que este artículo o documental en cuestión cumpla con ciertos puntos clave que definimos de antemano, previamente, no mientras estamos buscando los documentales o los artículos. Tenemos que saber cuáles son estos puntos antes. Por esto es necesario que al planificar nuestra clase descompongamos, fraccionemos cada saber en sus partes esenciales. Ojo que estas partes de estos saberes normalmente variarán a través del tiempo. No es lo mismo hablar de lenguajes de programación en una clase de hace 3 años que hablar del mismo tema en una clase similar, en un mismo semestre, en una misma universidad hoy. Pero además, al haber identificado la estrategia didáctica a utilizar para desarrollar estas partes que componen a estos saberes, o el saber que desarrollaremos durante nuestra clase, nos corresponde definir cómo desarrollaremos dicha estrategia. Según decía en un ejemplo previamente en este mismo video, nuestros estudiantes bien pueden hacer una lluvia de ideas con papelitos de colores, realizando un trabajo colectivo entre todos en un mural, o bien pueden utilizar algún programa mediante sus computadoras o smartphones. O quizás podemos ir al laboratorio para realizar esto, o a la biblioteca. ¿Qué opción tomemos para el desarrollo de una estrategia o técnica didáctica nos exigirá unos u otros recursos, elementos que habrá que preparar con antelación? Si vamos a realizar una clase magistral plasmando nuestras ideas en la pizarra, pues podemos de antemano hacer una especie de boceto o borrador de lo que pondremos en la pizarra en una hoja de papel, en apuntes personales del docente. O podemos realizar una ilustración digital que tendremos con nosotros en nuestro celular o computadora antes de plasmarlo en la pizarra, como ayuda a memoria. Si vamos a exponer con diapos, pues habrá que preparar las diapositivas. Si vamos a realizar una lluvia de ideas con papelitos, habrá que decirle a los estudiantes que lleven papelitos para la clase de la siguiente semana.
O le pediremos los papelitos de colores al departamento correspondiente en la universidad. O de repente tendremos que poner los papelitos en nuestra lista de compras personal. Diseñar una clase implica planificación para que todo salga bien y no tengamos que improvisar, garantizando calidad en nuestra educación. Entonces, en este segundo punto de la agenda de clase, debemos mencionar qué saberes tocaremos el día de hoy, cuáles son sus partes y a través de qué estrategias didácticas vamos a desarrollar este contenido o actividades. Pasando al siguiente punto de nuestra agenda de clase, en tercer lugar, tenemos una sección que se llama Para la siguiente clase y en cuarto lugar se encuentra la sección Para la siguiente semana. Estas dos secciones ocupan los últimos 5 minutos de cada clase y de forma ahora obvia se reservan para dar anuncios finales a nuestros estudiantes respecto a las cosas que haremos en clases futuras. Cosa tal que consigan y traigan el material o las herramientas necesarias, que lean el artículo, que vean el video correspondiente, que descarguen el material. Las clases están conectadas unas con otras y por más que estemos en posgrado, no está de más hacerle recuerdo de ciertas cosas a nuestros estudiantes. No porque hace un mes les hayamos dicho que tendremos control de lectura, pues nos vamos a olvidar del tema. Sí, cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje, bajo el rol protagónico que se les reconoce hoy más que nunca y obviamente deberían haber tomado apunte del control de lectura, deberían haberse puesto un recordatorio, anotarlo en su calendario. Pero ese no es motivo para, como docentes que somos, no coadyuvar al desarrollo de este aprendizaje. Bajo un rol de guía y mediador, que es el enfoque actual, no está de más hacerles recuerdo de ciertas cosas. Aunque lo dejo a tu consideración, dependerá mucho de con qué teoría educativa estemos trabajando. Pero permíteme comentarte que en mi experiencia práctica, en mis vivencias como docente, el uso de esta estructura de agenda de clase ha tenido bastante éxito. Funciona y funciona bien. Mis estudiantes muchas veces me piden que les muestre o que les copie la agenda de clase para luego repasar o buscar ciertos temas a mayor profundidad. O aún incluso cuando alguien no pudo asistir a una sesión, además de pedirme las diapositivas, el libro o el material correspondiente, me piden la agenda de clase también. Y de hecho, a la par del uso de otras estrategias, utilizamos la agenda de clase en clases, la proyectamos con el Data Show. Estamos viendo las diapositivas, pasamos un rato a la agenda de clase, vemos cuál es la secuencia lógica, cómo esto se relaciona con lo otro. Ah, ya, listo. Regresamos a las diapositivas. Y así varias veces. Y aún incluso si es una clase sin diapositivas en la cual simplemente haremos un círculo entre todos y empezaremos a debatir y reflexionar y demás, la agenda de clase está ahí como referencia para no perder el hilo. Por más que claro, uno como docente tiene que gestionar y controlar por dónde va a ir yendo la conversación, el diálogo, el debate, no está de más que los estudiantes tengan como referencia este documento. Ayuda a que los estudiantes visualicen qué vamos a hacer hoy, de qué manera y para qué. Y aún incluso cómo se relaciona más o menos con temas que vamos a ver a futuro. Ya para ir concluyendo este video, ¿cuándo se diseña cada clase? Obviamente que el mismo día, no. Día antes tampoco. Mínimamente yo recomiendo diseñar las clases con una semana de anticipación. Cosa tal que los estudiantes y nosotros tengamos tiempo suficiente como para prepararnos para la clase. Ahora bien, en un mundo perfecto donde a los docentes se les paga como personal de planta, están en planillas, reciben un sueldo, tienen seguro médico, ganan lo suficiente y no se los trata como meros consultores o asesores externos ajenos a la universidad, en este mundo ideal el docente debería diseñar cada clase antes de iniciar el semestre o el periodo académico. Toda la materia, no solamente el plan de asignatura o el sílabus, el diseño de cada clase en particular también. Pero no es el caso y muchas veces los docentes, además de ser docentes, pues trabajan en otras cosas. Por gusto, sí, otros porque no les alcanzan los ingresos, ok. Y a raíz de estas otras actividades, a veces no tenemos tiempo como para diseñar toda la materia de golpe antes de iniciar el semestre. Considerando que a un docente de repente le dicen que va a ser docente 2 semanas antes de iniciar el semestre. Porque las universidades a veces dejan para último rato el tema de las contrataciones. Entonces en 2 semanas planificar todo un semestre, si tienes tiempo libre, medio que se puede. Pero si estás trabajando en oficina o haciendo otras cosas, no es realista. Así pues, si hablamos de una materia modular o trimestral, cada clase se diseña una semana antes.
Si hablamos de una materia cuatrimestral o semestral, el primer mes es tiempo suficiente para diseñar todas las clases. Y si hablamos de una asignatura anual, pues normalmente existe un receso a la mitad. Así que trataremos a las asignaturas anuales como si fueran 2 semestres. ¿Por qué estoy recomendando elaborar nuestras clases con esta anticipación? ¿Por qué no dejar la clase 36 para la semana anterior? ¿Por qué hacerla el primer mes del semestre? Porque si diseñamos las clases en bloque, será más fácil articular el contenido de estas, manteniendo coherencia, ese hilo conductor. Y ya una semana antes de dar la clase podremos repasar el contenido y las estrategias, de acuerdo a lo que hemos planificado anteriormente, cosa tal de preparar los elementos finales que se requieran en aquel entonces. Pero los elementos finales, no las diapos, no la lectura, elementos finales. Además, otra ventaja de diseñar nuestras clases con semejante anticipación, y lo digo también por experiencia, es que ya sabrás cuándo necesitarás laboratorios o ciertos espacios que podrás reservar antes de que otro docente lo haga. O podrás agendar visitas, salidas, tramitar permisos, paseos, etc. Y aún incluso a mi consideración de ser posible elaborar todas estas clases las primeras 3 semanas, el primer mes, resulta más cómodo. Cosa tal que durante el semestre uno tiene más tiempo para dedicarse a otras actividades, porque sus clases ya están casi listas. Ni siquiera es necesario repasar cada clase la noche antes. Con darle una revisión la semana anterior es más que suficiente. Porque cada agenda de clase está diseñada de forma tal que mi yo del futuro solamente debe seguir lo que el yo del pasado ha planificado, le ha dejado listo. Como máximo habrá que solucionar algún imprevisto, temas circunstanciales. Espero que estas recomendaciones te sean de ayuda para diseñar tus clases. Como te habrás dado cuenta, nuestra labor docente requiere cierta planificación. Aunque seamos expertos, aunque tengas un doctorado o tengamos 2, 3 maestrías, este simple hecho, el factor de planificar nuestras clases, marca una gran diferencia en nuestro desempeño como docentes. Y de hecho te ayudará con la evaluación docente que realicen tanto tus estudiantes como la universidad con la cual trabajas. Además que tener la agenda de clase o el material ya diseñado para cada sesión en particular te ayudará como respaldos del trabajo que estás realizando. Si tienes algún consejo o experiencia que gustes compartir, yo quedo atento a los comentarios. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.